a su radical, cuáles aminoácidos van a ser alifáticos, cuáles hidroxílicos, cuáles básicos, cuáles ácidos, aromáticos, cíclicos, azufrados. Entonces ya podemos tener una clasificación de los aminoácidos según su radical. Pero los aminoácidos también se pueden clasificar de acuerdo a su polaridad. ¿Cuáles son polares? ¿Cuáles son apolares? Y una forma muy sencilla de poderlos nosotros, de poderlos clasificar, sí, es así, los que tengan grupos alcohol, o sea, que tengan OHs, dice que serán polares neutros. Entonces, si revisan ustedes cuáles son los aminoácidos que tienen en su radical OH. Eran la serina y la treonina, ¿no? La serina, la treonina, y además hay otro, que es la tirosina. Vea la tirosina, que era un aromático, pero tiene un OH ahí. ¿Sí, verdad? Entonces, esos son polares neutros. Otros de los aminoácidos que son polares van a ser los que tengan grupos carboxilo, que van a ser los dos aminoácidos ácidos, ¿verdad? Aspartico y glutámico. Son polares ácidos. Y hay polares neutros. Hay polares neutros que fueron los de OH. Polares ácidos que tienen grupo carboxilo. Y polares básicos, los que tengan grupo amino. Y entonces a ellos van a pertenecer lo que van a ser los aminoácidos básicos más la glutamina y la asparagina. Entonces ya tengo clasificados a mis aminoácidos de acuerdo a su radical. El resto de los aminoácidos van a ser apolares. O no son polares, ¿verdad? No son polares, son apolares. Y ahí tenemos a los alifáticos, tenemos a los azufrados, tenemos a los cíclicos, tenemos a los aromáticos, excepto la tirosina. Y de acuerdo a sus necesidades, pues ya habíamos visto cuáles eran aminoácidos esenciales, cuáles eran aminoácidos no esenciales. Hablábamos de esenciales, hablábamos en el niño la arginina, en el adulto ya no es esencial, pero esenciales en el adulto es la fenilalanina, la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano y la valina. Aparentemente es que deben de ser 9 esenciales en el adulto, 10 en el niño. El resto son no esenciales. Doctor, ¿la arginina hasta cuándo deja de ser no esencial? Más o menos después de los 3 años el niño empieza a formar ya arginina.
Es cuando empieza, sobre todo con el problema es de que no tiene una enzima necesaria para poderla formar, pero conforme avanza la edad, sí, a pesar de los 3 años empieza él a mejorar y va madurando y ya forma. Ok, entonces ya conocimos los aminoácidos, ya conocimos que eran los alfa L aminoácidos que conforman las proteínas, por qué son alfa y por qué son L. Ahora tenemos que hablar de cuáles son las uniones que se van a dar entre los aminoácidos para formar las proteínas, para dar la estructura proteica, que ya vemos nosotros que habíamos dicho que las proteínas tenían muchas formas, tenían formas alargadas, como las proteínas fibrosas, tenían formas como si tuvieran un conglomerado, o sea, proteínas globulares, como si fueran forma de una pelota. Entonces, vamos viendo nosotros por qué se están adquiriendo estas formas la proteína, y eso se debe más que nada a sus enlaces que están formándose. Y ustedes recordarán, pues, que así como los carbohidratos, los monosacáridos se unían uno con otro para formar disacáridos y polisacáridos, sí, así los aminoácidos para formar proteínas tiene que unirse un aminoácido con otro, formando un dipéptido, y así tripéptidos, oligopéptidos, o formar polipéptidos o proteínas, que ya son las de mayor peso molecular. Y entonces vamos a ver las uniones que se están dando. La primera, la unión primaria viene siendo dada por lo que son las uniones glucosídicas. Perdón, las uniones peptídicas. ¿Sí? Las uniones peptídicas, ¿cómo se va a dar? Bueno, dice que la unión peptídica se va a dar entre el grupo alfa carboxilo del primer aminoácido con el grupo alfa amino del siguiente aminoácido. Si vemos nosotros aquí, estamos viendo un aminoácido y aquí tendríamos otro aminoácido. Son dos. Entonces, si se fijan, entre el grupo alfa carboxilo, que es este del primero, con el grupo alfa amino del siguiente. ¿Sí? Liberando una molécula de agua. Liberando una molécula de agua, o sea, un hidrógeno de aquí y el OH de aquí, quedándome este tipo de unión, que es la unión amida. Es esta. Quedaría como CONH. Así estaría mi unión. No sé si les queda claro. Y así se van enlazando sucesivamente, ¿no? Hasta formar las grandes cadenas. Claro, ¿sí? Ahora, esta unión peptídica, ¿sí? Claro que va a ser muy específico, porque eso le va a dar una estructura allá a mi proteína. Ya uniendo aminoácido con aminoácido con aminoácido, voy a formar una cadena. Ya tendría yo aquí un aminoácido aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, así quedaría, ¿sí? Y ya, por ejemplo, lo que va a diferenciar una proteína de otro es la secuencia de aminoácidos, ¿no? Cómo vayan acomodados. Claro, entonces a esto se refiere a la estructura primaria de una proteína. Esa es la estructura primaria. Esta estructura primaria va a venir dada por la información genética. Es la información que tengamos, que tenga la célula para sintetizar la proteína.
O sea, la estructura primaria se refiere al número, al orden y a la secuencia de los aminoácidos unidos por unión peptídica. ¿Sí? O sea, en la información genética que yo tenga, voy a hacer que este aminoácido por X, este es un aminoácido Y, este es un X, este es un A, este sería un C. Ok, entonces, que este aminoácido específicamente vaya en este lugar, este aquí, que si yo moviera un aminoácido de aquí a acá, definitivamente mi proteína ya no sería la misma, sería otra proteína. Entonces, vemos nosotros que la información genética que tenemos es tan exacta para formar una proteína específica. ¿Sí? Un ejemplo, fíjense, por ejemplo, en la síntesis de insulina, por ejemplo. La síntesis de insulina, las células beta de los islotes de Langerhans, ahí está la información genética para formar una molécula de 120 aminoácidos primero, pero tienen que ir acomodados de tal forma esos 120, porque tienen que llevar ciertos puentes, ahorita que vamos a platicar de otro tipo de enlace, otros tipos un puente tiene que llevar unos puentes disulfuro. Entonces dice, ahí va acomodado cada aminoácido. Si yo moviera un aminoácido o tuviera una falla en la información genética, ya sea por radiaciones o inflamación del páncreas, una pancreatitis, que me lleve a esto, pues definitivamente voy a producir una insulina de muy mala calidad porque no va a funcionar, no va a ser insulina realmente. Y el paciente va a tener una falla en la producción de insulina porque ya movió un aminoácido y ese no correspondía. No sé si les queda claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces ya vimos pues que hay la unión peptídica, pues es una unión fuerte, la unión más fuerte que hay, que tiene que ser rota solamente por acción de las enzimas hidrolasas, es decir, las enzimas que rompen uniones por medio de moléculas de agua, pero que son específicas para proteínas, que van a ser las peptidasas. Así como dijimos nosotros de que los carbohidratos eran las hidrolasas, principalmente la amilasa, la isomaltasa, entonces eran ellas las que hidrolizaban. Ahora en las proteínas van a ser las peptidasas. En este caso viene siendo la tripsina y la pepsina. Esto es necesario porque son las enzimas digestivas que van a romper, van a empezar a ir liberando a los aminoácidos de las proteínas que llegaron por la dieta, para poderlos liberar y que esos aminoácidos puedan ser absorbidos y ser llevados a la célula para que la célula los utilice nuevamente para la síntesis de proteínas que el cuerpo requiere. Doctor, ¿y la deficiencia de este mecanismo, cómo se llamaría? De que no se pueden romper los enlaces y pues literalmente estás desechando proteínas y todo lo necesario. Tenía entendido que hay una patología así, ¿no? Sí, va a producir una patología donde no absorbe para nada las proteínas. Entonces a ese paciente tiene que estársele manejando lo que van a ser los aminoácidos en forma directa. Puede ser aminoácidos en la dieta para que pueda absorber. Sí. Gracias. Ándele. Luego. Ok, entonces entendemos pues la unión peptídica. Continuamos. La siguiente tipo de unión que se da en las proteínas dice que van a ser los puentes de hidrógeno. Si ustedes recuerdan, ¿qué era un puente de hidrógeno? La unión entre un hidrógeno y un oxígeno, ¿no? La unión entre dos moléculas de agua, ¿no? A ver, la unión entre dos moléculas de agua, vamos a ubicarnos, ¿sí? Decíamos nosotros que la unión entre un hidrógeno y un oxígeno puede ser por un enlace covalente. Ah, sí. ¿Verdad? Pero ¿qué es una puente de hidrógeno? Entonces, un puente de hidrógeno, ¿sí? Es una atracción eléctrica, ¿no?
Es un tipo de enlace intermolecular. Sí, Mm. porque Por es un dipolo, ¿no? enlace, tengo Ándele. entendido que Por es dipolos. por... Es por la electronegatividad de un átomo que hace Es una lo que iba a atracción. decir. Sí, que normalmente era más entre el oxígeno y el nitrógeno, ¿verdad? Los más O sea, con el electronegativos era, hidrógeno. sí, claro, pero los más electronegativos que atraían a hidrógeno eran el oxígeno y el nitrógeno. Hidrógeno. ¿Sí, verdad? Ok, entonces, si yo tengo una unión peptídica CONH, aquí tengo un aminoácido, acá tengo otro aminoácido, ahí está el aminoácido, y luego aquí tendría yo otro CONH y este otro aminoácido. Si se fijan ustedes, los oxígenos sobresalen en la unión peptídica, sobresalen, entonces yo tengo NH. Sí. Entonces, imagínense, aquí están los aminoácidos, aquí estoy anotando yo las uniones peptídicas en mis aminoácidos. Entonces, el oxígeno tiende a tener atracción sobre los hidrógenos. Este oxígeno tiene una atracción sobre este hidrógeno. Y entonces, ¿qué va a provocar? Pues va a provocar que este enlace vaya provocando que se vaya enrollando. Y así es como se da una estructura de las proteínas, ¿no? Bueno, estamos hablando nosotros de una estructura secundaria ya de la proteína, Ujú. porque la estructura primaria fue dada nada más por la unión peptídica. Ahora no, ahora yo además de la unión peptídica tengo un puente de hidrógeno que está dándome una estructura secundaria donde el oxígeno está atrayendo al hidrógeno de otra cadena, en la misma cadena de otro aminoácido, lo atrae y eso va provocando que se vaya enrollando. Más o menos un ejemplo es el pelo chino, el pelo ensortijado, que está enrollado, que está sostenido por puentes de hidrógeno. Que si le ponen calor, ese puente de hidrógeno se rompe y entonces el pelo se queda lacio. ¿Sí se fijan? Entonces nos quedaría pues que el puente de hidrógeno no es otra cosa más de que si es en la cadena, va a provocar que la cadena se vaya enrollando. Dice que cada 3.6 aminoácidos logran dar una vuelta al eje. O sea, yo necesito 36 aminoácidos para dar 10 vueltas en una alfa hélice. ¿Cuántos aminoácidos, perdón? Y entonces le da la característica que mi proteína empiece 3.6. Dice que así quedaría. Así quedaría. Así se enrollaría mi cadena. Y ahí es, por ejemplo, donde ya entran las alfa hélice y betas plegadas, ¿o no? Este es alfa hélice, ¿sí? Pero puede provocarle también no nada más no plegamiento, no enrollamiento, ¿sí? Un plegamiento que pudiera quedar en esta forma, así. Y esta es una lámina plegada. Son las dos formas de los puentes de hidrógeno, que le pueden dar alfa hélice o le pueden dar láminas plegadas. En la lámina plegada es muy común en lo que va a ver lo que son las uñas, el pico de las aves, ¿sí? Donde la proteína está plegada, dando una forma más compacta a la proteína.
Se refiere en la lámina plegada, puede ser que yo tenga otra cadena. Pudiera ser que yo tenga otra cadena aquí abajo y tuviera así C, N, H, O, C, O, N. Digo, C, O, N, H. Donde el hidrógeno con este oxígeno puede ser atraído y va formando un puente de hidrógeno también y está uniendo cadena con cadena Disculpe, Doc. para dejar una proteína, una misma proteína. Sí. Es que no se le ve, como que se le trabó y no vemos lo que está anotando. Ok. Bueno, yo Les no. decía, les comento yo de que ya. Es que no se le ve. De que una cadena con otra cadena no se alcanza a ver. No. Escuchamos, pero no se ve su imagen. No O se sea, mueve. como que la pantalla, su pantalla está negra totalmente. Ya no se vio. Déjenme Bueno, yo ver, veo el pues. pizarrón, pero no lo veo a usted. No, pues ni que no me vea, así con el pizarrón que vea. Nada más. Pero es que no se ve. Con O el sea, pizarrón porque que vieran el ustedes. pizarrón Sí, es se que ve. no se ve en el pizarrón nada. Está raro. ¿Por qué será? Déjenme ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí más o menos ya. Ya se ve que se mueve, doctor. Pero es que sale que el ancho de banda del doctor Jorge Herrera es muy bajo. Ahí está. Es que está muy mal el internet. Estoy batallando ahí un poco. Es que sí es el internet. Sí. Por eso sale así. Sí, vamos a entendernos así, cuando menos así platicándolo. Sí, si veo que tengo yo dos cadenas de aminoácidos y están sobresaliendo sobresaliendo el oxígeno y el oxígeno y el hidrógeno de cada unión peptídica. Entonces imagínense una cadena que tenga yo de aminoácidos arriba, otra que tenga abajo, sí, puede ser atraída una con otra por puentes de hidrógeno. Doctor, Sí, atrayendo el oxígeno. mire, se puede poner una pizarra. ¿Sí ve toda la pizarra? No, está cargando. Sí. No, se está cargando. Apenas se va a cargar. Ahí está. Aquí ya, creo que el doctor puede dibujar aquí. Pues me sale muy chueco con esto, pero bueno. Entonces, no, es que está la conexión muy mal. Estoy muy mal. No. Igual así como nos estaba conversando, no está bien. funciona. Sí, así está bien. Sí, está bien. No, fíjese, entonces, vemos nosotros de que tengo dos cadenas, una cadena alfa, una cadena beta. O sea, mis proteínas pueden estar formadas por una sola cadena o por varias cadenas. Se llama, cuando es por una sola cadena, pues está toda, ¿no? Pero si tengo varias cadenas, tengo que nombrar las cadenas. Tienen que ser cadenas alfa, beta, gamma, delta. Llevan el nombre de las letras griegas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, la hemoglobina humana está formada por 4 cadenas, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, pero es una sola proteína que es hemoglobina. Tiene 4 cadenas, pero para que esto funcione necesitan estar unidas las 4 cadenas, porque si no están unidas las 4 cadenas, definitivamente no es la proteína, ¿cómo le explicaría? Para que pueda ser proteína, tiene que estar completita con sus cadenas. ¿Cómo les explicaría aquí en este sentido? Hay proteínas que tienen nada más una sola cadena
y las otras tienen hasta 2 o 3 cadenas. Les comentaba yo, la hemoglobina tiene 4 cadenas, 2 son alfa, que son igualitas, tienen el mismo número de aminoácidos, el mismo orden, 2 beta, que también son igualitas, pero que tienen que estar interactuando. Entonces, esa interacción tiene que darse y tiene que unirse, y una forma de hacerlo son los puentes de hidrógeno, de unir cadena con cadena. No sé si me debe entender. Otro ejemplo es la insulina. Bueno, ahorita platicamos de la insulina para ver otro tipo de enlace. Sí, el siguiente tipo de enlace que encontramos en las proteínas son los puentes disulfuro. Se dan entre el azufre, ¿no? Los puentes. Sí, o sea, no, bueno, entre azufre. Dice, el puente disulfuro se va a dar nada más. Si ustedes recuerdan que la cisteína era el ácido alfa-amino betatiol propiónico. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo vieron? Ubíquenlo. Sí. Si se fijan, tiene un grupo sulfidrilo libre en su estructura, la cisteína. A diferencia de la metionina, que no, la metionina tenía un metiltiol, entonces ella no puede formar puente disulfuro. Los que pueden formar puente disulfuro nada más son las cisteínas. Y entonces, si yo tengo 2 cisteínas en la misma cadena, pues ¿qué va a hacer? Que va a plegarla a la cadena. Si yo tengo mi cadena que está lineal, como si fuera un rosario, a ver, vamos a ver un poquito. Aquí. Ok, si vemos, yo aquí tengo un rosario. ¿Sí? ¿Sí lo ven, verdad? Sí. Ok, aquí lo están viendo. Entonces, si se fijan que si fuera en mi rosario fuera aquí, es que son los padres nuestros, aquí mero. Aquí. ¿Se fijan? Estos que están parados. Que esos fueran cisteínas. Ok, entonces el grupo sulfidrilo de esta cisteína con el grupo sulfidrilo de esta otra va a provocar que estas se unan aquí. Así. ¿Sí se fijan? Y mi cadena se plegó, hizo ese pliegue, se plegó por unirse cisteína con cisteína. No sé si alcanzan o sea que se van a traer. alcanzan a entender. Se atraen y forman un plegamiento. Este puente disulfuro es muy fácil entenderlo nosotros en la molécula de la insulina, donde la insulina dice que es una cadena, es una proteína con 2 cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Dice, la cadena alfa está plegada por un puente disulfuro, o sea, tiene esta forma. Está la cadena, se pliega y está plegada por un puente disulfuro. Entonces, el enlace, el puente disulfuro puede plegar la cadena. Pero también el puente disulfuro puede unir cadena con cadena. Si yo tengo una cadena aquí y otra cadena abajo, y tengo una cisteína arriba y otra acá, esa cisteína va a provocar que otra cisteína de abajo se una y pegue cadena con cadena. O sea que al puente disulfuro puede unir cadena con cadena o si es una sola cadena, la va a plegar. Entonces, ¿la unión de cisteínas las convertiría en cíclicas o seguirían en otro tipo de figura? No cíclico. No, va a provocar plegamientos.
Son pliegues que va formando. Es que no vamos a hacer, no se va a cerrar, no se Ok, cierra la sí, proteína. o sea, no solo es La un extremo proteína con otro sigue extremo. su grupo amino libre en el primero, Entonces sí, sería, ¿verdad? Sí, el entonces grupo sería amino como libre un, y el grupo carboxilo libre, los extremos están libres. entonces sería como si fuera una pelotita, ¿no? De estambre. Sí, sería que Como una pelotita de estambre. Es cuando se van formando las pues sí, estructuras, así más o menos. la Sí, y primaria, la entonces ya hablaría secundaria, la yo de una estructura terciaria. Ya voy con la terciaria. Así es. Hablamos la primaria, se refería nada más a las uniones peptídicas. La secundaria se refería a los puentes de hidrógeno. Ya en la terciaria encontramos puentes de sulfuro. O sea, una estructura terciaria tiene uniones peptídicas, tiene puentes de hidrógeno y tiene enlaces de disulfuro. Además de los puentes de sulfuro, puede tener Salinas, ¿no? enlaces iónicos. Enlaces iónicos. ¿Qué son los enlaces iónicos? Su nombre lo dice. Van a ser enlaces que se van a dar por ionización. Por ionización entre los residuos de aminoácidos ácidos con residuos de aminoácidos básicos. Si ustedes recuerdan, un aminoácido ácido tenía un grupo carboxilo extra, o sea, uno en su radical. Y los grupos aminoácidos básicos van a tener un grupo amino extra en su radical. Entonces, ese carboxilo extra, ese amino extra, van a traerse y van a formar un enlace iónico. No van a formar una unión peptídica, no, porque no hay pérdida de agua, sino que nada más es una ionización la que ocurre. Y a eso también se refiere a un enlace iónico. Y entonces ya tenemos que en la proteína, pues no nada más eran puentes, no nada más eran uniones peptídicas, sino que fueron puentes de hidrógeno, fueron lo que fueron los puentes de sulfuro, los enlaces iónicos. Y entonces en una estructura terciaria, pues voy a encontrar que mi proteína que tenía nada más al principio, estaba formada nada más por puros aminoácidos así, encontramos nosotros de que aquí encontraríamos nosotros pues enrollamientos, ahí en esto así, se enrollaría, enrollamientos, encontraríamos plegamientos por puentes de sulfuro, encontraríamos enlaces iónicos, encontraríamos, ¿sí?, todos los tipos de enlace, dándome una proteína así ya, toda hecha bola ahí, una bolita. Y a eso se refiere la estructura terciaria. Y por último, hablaríamos de la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria voy a encontrar toda una estructura terciaria completa, pero solamente aquí estoy hablando de varias cadenas. Varias cadenas, si se fijan ustedes en las proteínas, pueden ser varias cadenas con estructura terciaria. A esas proteínas que cogen la estructura cuaternaria, se les denomina proteínas oligoméricas. Proteínas oligoméricas, es decir, que van a ser proteínas oligos escasos o pocas, son cadenas unidas. A cada
monómero, o sea, a cada cadena se le denomina un protómero. El ejemplo más claro de estructura cuaternaria es la molécula de hemoglobina, donde les estoy diciendo que son 4 cadenas. Hay 4 cadenas, de esas 4 cadenas tienen que estar interactuando entre sí, 2 alfa, 2 beta interactuando para dar una proteína ya completa con función. O sea, hay muchas proteínas que con la estructura terciaria alcanzan su función. Otras no, necesitan el concurso de varias cadenas para formar una estructura cuaternaria para tener función la proteína. Doc, así como la que está en la pantalla era la que nos estaba diciendo, ¿verdad? Ese es de hemoglobina, ese es igual a la insulina. Si se fijan ustedes en la insulina, la cadena alfa, fíjese, está una cisteína en el 6, está otra cisteína en el 11. Entonces, ahí formaron un puente disulfuro y provocó que se plegara la cadena. Pero además, encontramos de que hay una cisteína en el 7 y en el 7 de otra cadena, de una cadena beta, hay otra cisteína y forma un puente disulfuro. Lo mismo pasa en el carbono 20 de la cadena alfa con el 19 de la cadena beta, forman otro puente disulfuro. Entonces le digo, entonces vemos que la molécula de insulina está formada por 51 aminoácidos que tiene 21 aminoácidos en la cadena alfa y 30 aminoácidos en la cadena beta. La cadena alfa plegada por un puente disulfuro, la cadena alfa unida a la beta por 2 puentes disulfuro. No sé si les queda claro. Sí, ya. Sí, sí. Sí, doctor. Ok, entonces vemos pues que una estructura cuaternaria es aquella que alcanzó la estructura terciaria porque tiene todo, es una proteína que está toda hecha bola, ya está conglomerado por los enlaces que tiene, pero que no alcanza funcionalidad, sino que necesita el concurso de otras cadenas para poder darle funcionalidad, y tal es el caso de la hemoglobina, con sus 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta. Y se fijan, entonces, y en la hemoglobina, cada cadena va a tener unido un grupo hemo o un grupo hemo. O sea, cada cadena puede ser una globina, que es una proteína, pero tiene que tener un grupo hemo. Por lo tanto, una molécula de hemoglobina va a poder transportar 4 oxígenos, un oxígeno por cada grupo hemo. Entonces ya conocimos más o menos lo que es la estructura de la proteína. Ahora, cualquier cambio Doc, una pregunta. no proteolítico, mande. ¿Y si es verdad que la cuaternaria sería la que se puede, pues, romper los enlaces con mayor facilidad, o sea, la que tiene los enlaces más débiles, por decirlo así? Bueno, más que nada porque la interacción, el rompimiento más que nada se da en la interacción entre las cadenas. Es donde está donde tiene mayor debilidad, pero nunca, pero nunca se toca lo que va a ser su estructura primaria. O sea, nunca vamos a alcanzar a tocar lo que son las... Ok, entonces cualquier cambio no proteolítico, o sea, cualquier cambio que no provoque la destrucción de la proteína, se le denomina desnaturalización o desnaturación.
Entonces, la desnaturalización o desnaturación proteica se refiere a cualquier cambio no proteolítico. O sea, que afecte las estructuras secundaria, terciaria o cuaternaria de la proteína, pero nunca modificar la estructura primaria. Porque si modifico la estructura primaria, provoco la lisis de la proteína. Ahora, ¿quién puede provocar esos cambios? ¿Quién puede provocarme un cambio de este tipo para desnaturalizar mi proteína? Un cambio en el pH, Pues cualquier cambio. Sí, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque un cambio en el pH, ¿qué va a pasar? Porque sabemos nosotros que la proteína, fíjate, hay que entenderlo, porque la proteína, en su grupo amino, que tiene al principio, y el grupo carboxilo que tiene al final, la proteína al estar en solución ya hemos dicho que se ionizaba y quedaba en forma dipolariónica. Decíamos que el hidrógeno del grupo carboxilo se iba y se unía al grupo amino, quedando como un N3. Imagínense que el pH baje. Quiere decir que hay una acidosis. Entonces, ¿mi proteína qué va a hacer? Va a actuar como un amortiguador. Es decir, que si estamos con problema de que hay muchos hidrogeniones, ¿qué va a hacer la proteína? Pues la proteína va a tratar de captar hidrogeniones. ¿Y por dónde los va a captar? Por el grupo carboxilo que tenía como COO negativo. Ahí lo puede captar. Pero ya al captar ese hidrogenión ahí y quedar con NH3COOH, pues entonces mi proteína se ha desnaturalizado. ¿Sí? Hay una desnaturalización. Es por eso que nos decía que al actuar como amortiguador perdía su función. Así es, ya lo estamos entendiendo por qué era, ¿verdad? Entonces, la desnaturalización proteica, pues, es cualquier cambio que vaya a su... La temperatura es otro de los factores que va a influir en la desnaturalización, porque la temperatura también influye en la proteína. ¿Sí? Por ejemplo, las enzimas, ¿sí? A mayor temperatura trabajan más. Pero llega el momento en que van a desnaturalizarla, a la proteína, o sea, van a provocar el cese de la función de la proteína. Hay otros factores como son los detergentes que van a provocar desnaturalización proteica. ¿Sí? Si vemos nosotros, por ejemplo, en la modificación, vemos nosotros el ejemplo en la clara de huevo, que es una proteína. Si le ponemos calor, coagula. Cuando guisamos el huevo o le ponemos calor, ¿qué pasa? La clara se hace dura, se coaguló, provoca coagulación.